Saludos historiautas y sean bienvenidos una vez más a esta, su biblioteca. Bueno, en vista del increíblemente repentino éxito de mi más reciente video, lo cual por cierto me dio mucho gusto, en donde hablábamos un poquito sobre el rey Gilgamesh y conocimos un texto sumerio sobre las lamentaciones que se hicieron por su muerte, pues decidí traerles otro video con un nuevo documento relacionado con este personaje mito histórico, el cual podríamos considerar como el principio de su leyenda, pues este nuevo texto relata cómo fue que la ciudad-estado de Uruk, que Gilgamesh gobernaba, se volvió la ciudad más poderosa de la región de Sumer bajo el régimen de este hombre, quitándole la hegemonía a la ciudad de Kish. Además, en este video hablaré un poquito más a profundidad sobre Gilgamesh y daré a conocer algunos datillos culturales más relacionados con este personaje para entender de mejor manera el texto. Así que no nos detengamos más y viajemos 4700 años hacia el pasado. Como ya lo vimos en el video anterior, Gilgamesh fue un monarca de Uruk perteneciente a la primera dinastía gobernante de esta ciudad, siendo el quinto rey de la misma según la lista real sumeria, un antiguo documento que enlista a todos los monarcas sumerios desde tiempos mitológicos y hasta la conquista de los babilonios, más o menos hacia el 1780 antes de la era común. Según esta lista real, Gilgamesh era hijo de un sacerdote de Kulab, un barrio religioso que formaba parte de Uruk. Ahora bien, en los tiempos en lo que ocurre la historia del documento que voy a leerles, Gilgamesh era ya el señor de Kulab y se entiende que por esto era también su máximo sacerdote, lo cual no es de sorprendernos, pues en un inicio, cuando las ciudades-estado de Sumeria comenzaban a erigirse, quienes las gobernaban eran los sacerdotes o la gente de más alto rango que se encargaba de la administración de los templos, recintos que funcionaban como el corazón y centro de estas ciudades, dada la suma importancia que la religión tenía en estos tiempos. La gente entonces dependía de los rituales, ofrendas y oraciones de los sacerdotes para que las deidades estuviesen complacidas y así bendijeran con prosperidad a las ciudades y a sus habitantes. De allí la enorme posición y poder que alcanzaron aquellos que ejercieron el oficio sagrado. No obstante, conforme los tiempos fueron cambiando y los conflictos armados se fueron volviendo más frecuentes, los caudillos y personas de armas, antes bajo el mando de los sacerdotes, fueron volviéndose más importantes e influyentes hasta que terminaron siendo los nuevos gobernantes, sometiendo a su dominio a los sacerdotes. De esta manera surgió la figura del rey en toda la extensión de la palabra. Y de hecho, en el texto vamos a ver tal transición, pues Gilgamesh pasa de ser sacerdote a un guerrero completo para defender a su ciudad, teniendo más peso su decisión que la del consejo de ancianos que tomaban las decisiones en Uruk, y que podemos asumir que eran sacerdotes, al menos en su mayoría. Por otra parte, el documento que conoceremos a continuación se ha titulado como Gilgamesh y Aga de Kish, y habla de cómo Aga, el rey de la ciudad de Kish, es derrotado por Gilgamesh después de un intento de conquista, y como tras la derrota de este rey, la ciudad de Uruk se vuelve el centro hegemónico del área de Sumer. Lo importante de esta historia es que al parecer este acontecimiento es casi por completo histórico más que mitológico, pues Aga aparece en varias listas de reyes como el último monarca de la dinastía de Kish, y los textos nos dicen que después de él, el poder se trasladó a Uruk. Asimismo, otros hallazgos arqueológicos y la datación de los mismos respaldan que el esplendor de Uruk comenzó en el primer tercio del tercer milenio antes de la era común, fecha que coincide con la decadencia de Kish. Por esta razón, el descubrimiento de este poema, hallado en el siglo XIX en las ruinas de la ciudad sagrada de Nippur, fue muy importante al describir a un Gilgamesh mucho más histórico que mitológico, y en donde también aparece otro personaje que guarda relación con el rey de Uruk, y me refiero a Enkidu, que en esta historia es el siervo más importante y cercano a Gilgamesh, por lo que quizás sea la base del Enkidu mitológico. Es por ello que este documento, compuesto por 11 tablillas, ha sido una de las fuentes para asegurar la existencia de un Gilgamesh histórico. Ya por último, también les doy otro pequeño datillo, que la verdad casi nadie menciona cuando hablan de temas sumerios o mesopotámicos en general, pero que yo creo pertinente aclarar, y es que era una ciudad-estado. Bueno, una ciudad-estado, al menos en aquellos lejanos tiempos, era un enorme centro urbano, es decir, un extenso territorio con calles bien definidas, edificios administrativos, templos, al menos una gran plaza y un gobierno central con su respectiva legislación. El territorio que abarcaban estas entidades geopolíticas, si bien es grande, no era tan grande como para definirse como un país, y tampoco estaban divididas en estados o municipios, si acaso en pequeños barrios que la conformaban, y casi siempre estas ciudades estaban rodeadas por murallas para protegerse y definir su territorio.
Ahora bien, hubo varias ciudades-estado que se formaron en las orillas de los ríos Tigris y Éufrates, y los habitantes de todas estas ciudades, al menos en lo que conocemos como Sumer o Sumeria, compartían grupo étnico, lengua, religión, costumbres, etc. Es decir, compartían una cultura en común. Sin embargo, estas ciudades-estado eran independientes una de otra y cada una era soberana de sí misma. Estas ciudades sumerias, al menos durante los tiempos anteriores a la conquista de los acadios, nunca se unieron ni conformaron una entidad unificada. Por lo mismo, Sumeria nunca fue ni un país ni un reino, sino más bien así definimos a una determinada área cultural. Y lo mismo ocurre con toda Mesopotamia en general, que no es un país ni un imperio, sino un área cultural en donde convergieron diversos grupos étnicos y culturales. Bueno, terminada esta introducción, que creo que ya se alargó un poquito, pasemos entonces a conocer el inicio de todo, cuando Gilgamesh, el primer gran héroe de la humanidad, se convirtió en el monarca de toda Uruk. Los enviados de Aga, el hijo de Enme-Baragesi, partieron de Kish para presentarse ante Gilgamesh en Uruk. El señor Gilgamesh, ante los ancianos de su ciudad, puso la cuestión y le solicitó su consejo. Para terminar los pozos, para terminar todos los pozos del país, para terminar los pozos y las concavidades pequeñas del país, para ahondar los pozos, para completar las cuerdas que se amarran. No nos sometamos a la casa de Kish, ataquémosles con las armas. La asamblea reunida de los ancianos de su ciudad contestó a Gilgamesh. Para terminar los pozos, para terminar todos los pozos del país, para terminar los pozos y las concavidades pequeñas del país, para ahondar los pozos, para completar las cuerdas que se amarran, sometámonos a la casa de Kish, no la ataquemos con las armas. Gilgamesh, el señor de Kullab, que realizó heroicas hazañas por Inanna, no aceptó en su corazón las palabras de los ancianos de su ciudad. Por segunda vez, Gilgamesh, el señor de Kullab, ante los hombres de su ciudad, puso la cuestión y le solicitó su consejo. Para terminar los pozos, para terminar todos los pozos del país, para terminar los pozos y las concavidades pequeñas del país, para ahondar los pozos, para completar las cuerdas que se amarran. No nos sometamos a la casa de Kish, ataquémosla con las armas. La asamblea reunida de los hombres de su ciudad contestó a Gilgamesh. Oh, ustedes que están de pie, ustedes que están sentados, oh, ustedes que son ensalzados con los hijos del rey, oh, ustedes que apuran el muslo del asno, cualquiera que mantiene su vida, no nos sometamos a la casa de Kish, ataquémosla con las armas. Por Uruk, obra de las manos de los dioses, por Eleana, la casa que desciende del cielo, fueron los grandes dioses los que formaron sus partes, por su gran muralla que toca las nubes, por su majestuoso lugar de residencia establecido por Anu. Tú te has preocupado, tú que eres rey y héroe, oh tú de cabeza, tú, príncipe amado de Anu, ¿cómo has temido su venida? Su ejército es pequeño, está esparcido además, sus hombres no mantienen alta su cara. Entonces Gilgamesh, el señor de Kullab, ante la palabra de los hombres de su ciudad, sintió alegrarse su corazón, esclarecer su espíritu. Dijo después a su siervo Enkidu: por lo tanto, deja que los instrumentos Shukara sean apartados a un lado ante la violencia de la guerra, que las armas de guerra vuelvan a tu lado, que produzcan miedo y terror. Por lo que respecta a él, cuando venga, ciertamente mi gran miedo caerá sobre él. Ciertamente su juicio se confundirá. Ciertamente su pensamiento se desvanecerá. Los días no fueron 5. Los días no fueron 10. Aga, el hijo de Enme-Baragesi, sitió Uruk. En Uruk, su juicio fue confundido ante tal acción. Gilgamesh, el señor de Kullab, dijo a sus enojados héroes: el que tenga corazón, que lo deje ponerse en pie. Yo lo tendría yendo hacia Aga. Birhurturi, su hombre de cabeza, profiere súplicas a su rey. Yo iría a Aga. Ciertamente su juicio será confundido. Ciertamente su pensamiento se desvanecerá. Birhurturi salió a través de la puerta de la ciudad. Cuando Birhurturi salió a través de la puerta de la ciudad, ellos se apoderaron de él a la entrada de la puerta de la ciudad. Birhurturi, le golpearon su cuerpo. Fue llevado ante Aga. Él habló a Aga. No había terminado su palabra cuando Sabar-Ga ascendió hacia la muralla y miró desde lo alto de la muralla y vio a Aga.
Birhurturi le dice: «Oh siervo del hombre fuerte, tu rey, el hombre fuerte, ¿no es también mi rey? Ciertamente el hombre fuerte es mi rey. En verdad es su frente, en verdad es su cara, en verdad es su barba de lapislázuli, en verdad es su dedo benévolo. La multitud no se humilla a sí misma, la multitud no se retira, la multitud no cubre su propia retirada con polvo. La gente de todos los países extranjeros no era aplastada. En las bocas de la gente de los países el polvo no se amontonaba. La proa del barco Magurru no era derribada. Aga, el rey de Kish, no contuvo su corazón de soldado. Ellos continúan golpeándole. Ellos continúan golpeándole. Y a Birhurturi le destrozan su carne. Después de Sabar, Gilgamesh asciende hacia la muralla. El terror cayó sobre los viejos y jóvenes de Kulab. Los hombres de Uruk sostuvieron sus armas de guerra a su lado. A la puerta de la entrada de la ciudad se dispusieron a acercarse. Enkidu salió hacia la puerta de la ciudad. Gilgamesh miró hacia afuera desde lo alto de la muralla y vio a Aga. «Oh siervo del hombre fuerte, tu rey, el hombre fuerte es mi rey». Conforme a lo que él habló, la multitud se humilló a sí misma. La multitud se retiró. La multitud cubrió su propia retirada con polvo. La gente de todos los países extranjeros era aplastada. En las bocas de la gente de los países el polvo se amontonaba. La proa del barco Magurru era derribada. Aga, el rey de Kish, contuvo su corazón de soldado. Gilgamesh, el señor de Kulab, dice a Aga: «Oh Aga, mi superintendente. Oh Aga, mi mayordomo. Oh Aga, mi jefe del ejército. Oh Aga, al pájaro que huye, tú lo has llenado con grano. Oh Aga, me has dado aliento, me has dado vida. Oh Aga, tú llevas a reposar al hombre que huye. Por Uruk, obra de las manos de los dioses, por la gran muralla que toca el cielo, por su majestuoso lugar de residencia establecido por Anu, tú te has preocupado, tú que eres rey y héroe. Oh tú de cabeza, tú, príncipe amado de Anu, Aga te ha dejado libre por Kish. Ante Utu, él te ha devuelto el poder de los días pasados. Oh Gilgamesh, señor de Kulab, grande es tu gloria». Y así culmina el poema de Gilgamesh y Aga de Kish, con el monarca sumerio convirtiéndose en el hombre más poderoso de Sumer y Uruk en la ciudad más esplendorosa de la región. Como se los dije en la introducción, salvo por algunas contradicciones como la presencia de Enkidu, podemos considerar esta historia como el principio de la leyenda de Gilgamesh, el rey que buscó la inmortalidad. Espero que les haya gustado el video y que lo compartan, se suscriban a este canal si no lo han hecho aún y ya si se sienten muy generosos, también pueden dejarme un pulgar arriba para que esta biblioteca siga abierta y en funcionamiento. También les hago la siguiente pregunta. ¿Quieren que continuemos ya de una vez con la epopeya de Gilgamesh para así tener ya todo el mito completo de este héroe? ¿O quieren que por mientras lo dejemos aquí y nos vayamos a otras historias? Igual, si eligen que continuemos, tampoco les voy a traer la epopeya en un solo video, no se preocupen, sino que cada video que les suba contendrá de 2 a 5 capítulos, por así llamarles, del poema, porque sí está un poquito largo y no quiero que se les haga muy pesado. Pero ustedes tienen la última palabra, así que déjenmelo saber en los comentarios por favor. Pero bueno, de momento yo me despido, pero tenemos una cita en el siguiente video, para viajar al pasado, una vez más, a través de sus textos. Hasta luego.